valor decimal es un punto, el punto es el default, entonces podemos no ponerlo. Y todo se va a quedar como default. Si todo esto te funciona, sí, pero por ejemplo aquí el default del separador de las columnas es un espacio. Y en nuestro caso eso no es cierto, entonces por eso sí lo tuvimos que especificar. Otros argumentos importantes son row names. Si mi archivo tiene nombres de filas, entonces yo le tengo que especificar qué columna son los nombres de las filas. Y eso lo haría con row.names igual a 1, si es la primera columna, que es lo más normal. En nuestro caso no tenemos nombres de filas, entonces lo dejamos vacío. Algo que sí nos interesa a nosotros es que yo les dije que todas las filas con gatitos son comentarios. Esto lo quiero omitir. ¿Cómo le digo a R que haga eso? Existe este argumento que se llama aquí comment.char. Y entonces R le permite que tú le digas todas las líneas que empiecen con este carácter, ignóralas. Y para nuestra fortuna, el default es el gatito. Entonces ya no tenemos que ponerle nada. Y sí, como mencionaba el compañero, en esencia, si no especificamos todo lo que está por default, lo único que tenemos que decirle es que el file es el nombre y que el separador es un tabulador en lugar de un espacio. Y ahí está, lo leyó cuando le di enter. Ahora, ojo, lo leyó y me lo regresó. Me dijo, sí, este es tu archivo, pero todavía no existe ninguna variable. ¿Qué tengo que hacer para guardarlo en una variable? Asignarlo. Entonces lo voy a guardar en una variable llamada trn, con la misma asignación que hemos visto hasta ahora, y esta vez cuando doy enter, no me lo regresa, solo lo asigna. Recuerden que las asignaciones no regresan nada. Y si ahora le pregunto, ¿qué clase es mi variable trn? Es un data frame, para que vean que no les mentí. Leyó todo el archivo y lo convirtió en un data frame. ¿Qué hago si yo quiero ver si lo leyó bien? Pero no quiero, o sea, son muchas líneas. Entonces yo solo quiero ver un pedacito para ver si lo leyó bien. Se usa la función head. Le digo el nombre de mi variable y entonces me va a regresar las primeras columnas. Ahora vean que, como vimos antes, me regresa los números de filas y le puso nombres arbitrarios a las columnas porque yo le dije que no tenía nombres de columnas. Me regresa la primera columna, que son los factores de transcripción, la segunda columna son los genes, el efecto, esta columna que son identificadores de la base de datos de la evidencia y un valor de la evidencia. Es correcto. Lo hace muy sencillo. R te dice, bueno, 1, 2, 3, 4. ¿Por qué la B? Porque R no te permite que los nombres de columna empiecen con número. Entonces le pone una letra antes. Ajá. Claro. Ahora, no quiero empezar a hablar y que se me pierdan. Entonces, dado que tenemos muchas formaciones aquí, necesito preguntar, pero no espero que lo sepan y no tendrían por qué saberlo. Si yo les digo, es un factor de transcripción y un gen, ¿a quién le hace sentido eso? Ok, entonces voy a tomarme unos instantes para hacer una breve descripción. Los factores de transcripción son proteínas que regulan genes. Los genes están en nuestro cuerpo. Cada célula tiene cierto número de genes, pero no todos los genes están siendo utilizados al mismo tiempo. Los genes, si lo quieren ver así, como que se prenden y se apagan. ¿Qué define que se prendan y se apagan? Muchas cosas, pero entre ellas son estas proteínas que se llaman factores de transcripción. Los factores de transcripción se pegan al ADN y hacen que el gen se exprese o no se exprese. No quiero entrar en mucho en detalles de qué significa que se exprese, pero piensen como que esta información es de una bacteria. Entonces, si la bacteria encuentra comida, necesita activar sus genes para comer esa glucosa, lo que sea que encontró en el medio que puede comer. A la célula no... Bueno, esto es muy controversial, pero no tiene mucho sentido que la célula tiene prendidos genes que no necesita. Si yo no tengo frío, ¿para qué me pongo la chamarra? Las bacterias hacen lo mismo. Si no hay comida, ¿para qué expresa sus genes de comida? Es solo gastar recursos. Entonces los factores de transcripción son proteínas que son capaces de detectar un estímulo en el ambiente como, oh, hay comida, y se pegan al ADN y estimulan a esos genes, prenden esos genes para que entonces sí, en el momento en que son necesarios, estén prendidos. Entonces, estos factores de transcripción regulan cierto grupo muy definido de genes
Y es toda un área de estudio en la biología molecular qué factores de transcripción activan o reprimen a qué genes. Entonces, lo que ven ustedes en este archivo es este factor de transcripción que se llama ACRR, regula a este gen ACRA y lo regula de forma negativa, lo reprime. Cuando ACRR se pega al ADN, hace que este gen no se exprese. ¿Qué hace el gen? Bueno, esa es otra historia, ¿no? Pero en este momento vamos a entender esto de esta forma. Vamos a ignorar la columna 4, 5 y 6. Solo quiero que noten que la columna 6 tiene NAs. ¿Eso qué significa? Que no está disponible. Y entonces, una pregunta que deberíamos de hacernos al ver esto, voy a volver a sacar el head para que me aparezca en una sola línea. Ajá. Algo que deberíamos notar, que debería llamar nuestra atención es ¿por qué tenemos una columna que no tiene nada? ¿Qué le faltó? Entonces yo me voy a mi archivo y veo que tengo columna 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué R me pone 6 columnas? Entonces si yo veo, lo primero que tendría que hacer es revisar que si los tabuladores estén bien, ¿no? Si las columnas que yo espero son las que son, pero aquí me agrega otra columna. ¿Por qué? Y si lo ven con atención, después de strong hay un tabulador y un valor vacío. Entonces R hace lo que le dije. Leyó el archivo y dividió cada tabulador es una columna. Entonces lo que R me está diciendo es, después de strong hay un tabulador y no hay nada. Y entonces por eso me pone estos NAs. Entonces, estrictamente hablando, esta columna no me sirve de nada. Seguro fue un error de quien generó el archivo. Y por eso me está llenando de NAs, pero no me sirve. Ahora, con todo lo que hemos visto, si yo les estoy diciendo que lo único que vamos a estar usando son las primeras 3 columnas, ¿qué harían ustedes para crear un nuevo, para sobreescribir nuestra variable trn con un data frame que solo tenga las 3 primeras columnas? Vamos a hacer esto. Uy, no, lo siento por los que no tengan computadora, pero me dieron 3 regalos para regalar con una pregunta difícil. No se me emocionen demasiado, pero tengo un regalo. Entonces voy a regalar uno de los primeros regalos en esta pregunta. Entonces vamos a dar 5 minutos. También si no tienen computadora pueden escribir su opción. Entonces quiero que en estos 5 minutos cada quien piense cómo hacerlo, lo traten en su compu y en 5 minutos vamos a ver quién lo hace con la menor cantidad de código, de la forma más pequeña posible. Asumo que si ponen su post-it en este momento es porque no van a participar, pero ¿queda claro cuál es el reto? Quiero que me regresen, tenemos la variable trn que tiene todo el archivo, quiero que me regresen en el mismo nombre trn, solo las primeras 3 columnas del data frame, utilizando los índices que hemos visto en la menor cantidad de caracteres posible. ¿Qué pasó? ¿Ya? ¡Oh, Dios mío! Bueno, igual les voy a dar los 5 minutos porque quiero que lo hagan. Bueno, 4 minutos. Voy a verificar que tengamos un ganador.
sea, no era trivial, pero que, voy a repetir el problema. Lo que queremos es que TRN ahora sea el mismo archivo, pero solo quiero las primeras 3 columnas y eliminar todo lo demás. ¿Cómo hago esto? Entonces, si yo hago, o sea, al final lo que quiero es extraer elementos de un data frame. ¿Cómo hago eso? Con índices. Entonces, ahora le cambié el idioma a mi teclado. Entonces, si yo hago 1,1, ¿qué voy a obtener? El primer elemento. Y recuerden que les dije que si quiero obtener todas las filas o todas las columnas, lo que puedo hacer es dejarlo en blanco y solo poner la coma. Entonces, si yo hago esto, ¿qué voy a obtener? Solo la primera columna. Todas las filas de la primera columna. Pero yo quiero las primeras 3 columnas. Entonces, ¿cómo le indico que quiero las primeras 3 columnas? Hemos visto 2 formas. Una sería poner aquí C. En realidad había varias formas de hacer esto. 1, 2, 3. Ahí. Y entonces me da las primeras 3 columnas. Y entonces si yo quisiera guardar esto en una variable que se llame igual, pues solo le pongo, quiero reasignarlo a la variable trn, pero con el filtro de solo las primeras 3 columnas. Otra forma de hacerlo era con los 2 puntos. Quiero de la columna 1 a la 3. Y obtengo el mismo resultado, las primeras 3 columnas. Ahora vi que varias personas lo hicieron solo así y no entiendo por qué les funciona. Porque funciona, pero no están especificando las filas ni las columnas. Entonces, yo creo que es porque es un data frame, les permite hacer esto y automáticamente asume que son las columnas, pero estrictamente hablando tendrían que especificar qué son las columnas y poner una coma. En la forma más ortodoxa. ¿Sí? Entonces, si tomamos esto como la forma más ortodoxa, porque es lo que estamos viendo hacia ahora, y si el compañero está de acuerdo, la primera persona en hacerlo de la forma ortodoxa fue aquí la compañera. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? Evelyn. ¿Evelina? Qué increíble nombre. Entonces Evelina es nuestra ganadora del primer reto, entonces démosle un aplauso, por favor. Pero muy bien, muy bien. Entonces, este ejercicio era más como para, ahora tengo un problema, ¿cómo lo resuelvo? Porque normalmente uno toma un curso y te dicen cómo hacer las cosas y ya, todo es tan fácil, ¿no? Pero después uno tiene un problema y ahora ¿cómo aplicas lo que viste? Entonces, ¿cómo se sintieron? ¿Alguien siente que así no sabía ni qué estaba pasando? Bueno. Entonces ya todos tenemos nuestro data frame. Ahora sí lo voy a guardar para tener nuestro objeto que se llame trn con las columnas de la 1 a la 3. Y si lo veo usando hef para que no me salga ese chorizo de cosas, ahí está. ¿Qué nos interesaría también hacer después? Cambiarle los nombres a las columnas por cosas más informativas. ¿Cómo lo puedo hacer? Con la función callNames de trn. Bueno, no me quiero adelantar. ¿En qué vamos? Ok, en leer archivos. Vamos a llamarlas. La primera columna la vamos a llamar tf. La segunda columna la vamos a llamar chin. Y la tercera columna la vamos a llamar effect. Y cuando veo trn, ahí está. Cambié los nombres de las columnas. Y entonces esto qué hace que ahora yo puedo llamar trn pesitos tf. Vean, ya automáticamente R me dice, sí, ya sé que estos son tus nombres de columnas. Con el pesitos ahora puedo llamar una sola columna, o la otra, o la otra. Y vean como para cada una, cuando llamo columna por columna, como son caracteres, los convirtió a factor y vean cómo me regresa a los niveles. Tengo 207 valores distintos en esta columna.
Tengo 1823 valores distintos en esta segunda columna y tengo 4 valores distintos en esta tercera columna. ¿Por qué? Activación, represión, no sé, y las dos. Aquí son todos los genes que son regulados y aquí son todos los factores de transcripción que están regulando. Ahora utilizamos la función readTable para leer nuestro archivo. En realidad existen algunas variantes, porque entiendo yo que cada disciplina tiene como un formato más estándar de cómo intercambiar datos. Otro formato muy común es .csv. ¿Alguien ha usado este formato? Comma Separated Values. Me informan que antes era más común. ¿Cómo es este formato? Tienes muchos valores separados por coma. Entonces, si quisiéramos convertir este archivo a un CSV, sería algo así como ACRR, ACRA, menos, bueno, si no queremos nuestras 3 columnas sería así, y luego ACRR, ACRB, menos. Esto es un CSV, Comma Separated Values. Entonces, si tienen este tipo de archivos, pues es más amigable usar esta función read.csv. ¿Qué es lo que cambia? Igual nos va a leer el archivo, pero cambian los valores por default. Vean como aquí automáticamente el separador es una coma. Entonces yo ya no tengo que indicarle sep igual a coma, sino ya solo pongo read.csv y automáticamente lo reconoce. Read.csv2 es una variante de read.csv y lo que cambia es que el punto decimal en .csv es un punto y acá es una coma. Entonces, si ustedes usan archivos CSV y viven en España, pues es más rápido usar CSV2. Puede sonar como algo muy tonto así de, ¿qué más da escribirle sep y dec y ya? Sí, pero si todos los días lees archivos y todo el tiempo lo estás usando, pues sí te ahorras teclear al menos. En lo personal, yo el que más uso se llama readDelim, que de hecho era más apropiado para el archivo que estábamos leyendo, porque lo que tiene por default es que el separador es el tabulador. Entonces yo ya no lo tengo que especificar. En sí, si hubiéramos usado readDelim, solo habríamos puesto file igual al file y ya, todo lo demás ya estaba como lo necesitábamos. Y read.delim2 es como readDelim, pero igual el decimal es una coma. Entonces, cuando ustedes quieran leer un archivo en R, lo primerito que tienen que hacer es ver la estructura de su archivo. Tiene header, tiene números de filas, tiene cuál es el símbolo decimal, cuál es el separador, y entonces de ahí elegir cuál es la función que más les sirve y qué argumentos deben de cambiar. Esto ya lo hicimos. Ok, me había saltado esto. Ya habíamos visto, ¿no? ¿Qué hacía head? Head te regresa las primeras filas de tu archivo o de tu variable o de lo que sea. Si tienen una matriz enorme, un vector gigante, usan head solo para ver la parte de arriba. Si solo quieren ver los nombres de las columnas, pueden usar callnames. Esto sirve para cuando es un archivo gigante que tiene un montón de columnas y así como ahorita dicen, ok, solo me quiero quedar con las columnas que necesito, uso callnames, trn, y me regresa los nombres de las columnas y ya en el orden en que están. Entonces aquí ustedes, justo lo que acabamos de hacer, ya podrían decir, ok, quiero la columna 1, 3, 8, 9 y ya eliminan todas las demás sin tener que ver toda la tabla. De la misma forma que estuvimos jugando con las matrices y que les decía, le puedes agregar una suma al final o abajo, etcétera, se puede hacer con los data frames usando índices. Sin embargo, ya lo hicimos con las matrices y alguien ya se preocupó por hacernos un paquete que nos haga más fácil la vida para poder manipular datos como si estuviéramos en Excel. Muchas veces en R uno se tiene que estar peleando con los índices, después de un tiempo ya se hace más natural y después de un rato ya uno odia Excel. Bueno, no lo odias, pero estás más familiarizado con R y entonces ya no usas tanto Excel. Pero para hacerlo más intuitivo existe un paquete que hicieron unas personas para que sea más fácil manipular nuestros datos y vamos a aprender a usarlo porque me parece que para empezar a usar R como que lo hace más amigable. Y es una gran oportunidad para aprender qué es un paquete. ¿Qué es un paquete? Un paquete es... Hemos estado usando funciones como readTable, como min, como max, como la c. Esas son funciones que R ya tiene precargadas. Pero yo les prometí desde el principio de este curso de R
que una de las cosas hermosas de R era que cualquier persona del mundo podía crear una función que me sirviera específicamente a mí, porque si soy la única persona en el mundo, bueno, no puedo ser la única porque si no nadie más le interesaría el problema, pero si yo soy la única persona en México que trabaja con factores de transcripción y genes, y hay un grupo en Alemania que también lo hace, y ellos analizan datos periódicamente en el formato que yo también uso, entonces ellos pueden crear un paquete en R que a mí también me sirva y compartírmelo. Un paquete es literal un paquete de funciones. Un paquete es algo que tú instalas en R y que contiene muchas nuevas funciones que puedes utilizar, que antes no tenías. Cada paquete tiene un nombre, cada paquete tiene una documentación. R exige a las personas que crean paquetes que tengan cierto estándar de calidad en donde uno pueda, que haya a quien contactar si tengo problemas, que haya cierto nivel de documentación, que tenga la ayuda escrita en cierto nivel. Y existen muchísimos paquetes, no tienen una idea de la cantidad de paquetes que existen en R para todas las disciplinas. Para biología, la fuente más común de paquetes se llama Bioconductor, pero seguramente si no están en biología, seguramente para su disciplina va a haber algún grupo de paquetes para cosas que ustedes necesiten. Seguramente para, no sé, ciencias sociales debe haber paquetes para procesar datos de encuestas o para graficar cosas específicas de su área. Entonces, ¿cómo instalo un paquete en R? Pues es muy fácil. Lo único que hago es usar la función install.packages, y de hecho ahí me aparece ya. Y lo que hago es poner entre comillas el nombre del paquete que quiero instalar. Y en este caso lo que les voy a pedir es que instalen el paquete dplyr, D-P-L-Y-R. Entonces vamos a nuestro terminal y escribo D-P-L-Y-R. Y espero. Y lo va a instalar solito, yo no tengo que hacer nada. Y imagínenselo como cuando instalan un programa en su computadora, solo lo tienen que instalar una vez, pero cada que lo necesitan lo tienen que abrir. No porque ya instalé Word, ya siempre va a estar ahí para mí. Entonces es igual en R, solo hay que instalarlo una vez, que es lo que acaban de hacer, entonces ya para siempre van a tener dplyr en su R, pero cuando lo voy a usar necesito abrirlo. ¿Cómo lo abro? Con un comando que se llama library. Library dplyr. Vean que ahora ya no le puse comillas, porque R ya lo reconoce como un paquete. Y lo que me está diciendo R es que ya lo cargó, pero que cuidado, que este paquete se creó en la versión 3.5.1 de R, que es la más nueva, y yo tengo una más abajo, entonces que tenga cuidado porque algunas cosas no podrían funcionar. Lo llamé, con library, lo abro. Entonces, ¿por qué hago esta analogía? Porque a veces abro mi R, ejecuto algo con dplyr y no me jala, y entonces digo, ¿pero por qué si lo instalé ayer? ¿No? Y ya me violento, le escribo a los dueños de dplyr, les digo que su paquete no funciona, y no, solo es que no lo abrí. Sí lo tengo instalado, pero no lo abrí. Entonces ya lo instalaron una vez, pero siempre que lo van a usar, llamarlo con library dplyr. Cualquier paquete que vayan a usar, hay que llamarlo cuando lo van a usar. Si cierran la sesión de R, me refiero. Si la cierro y la vuelvo a abrir, tengo que volver a llamarlo. Ok, entonces lo que hace dplyr es ayudarme a manipular mis datos más fácilmente. Como les decía, los paquetes tienen nuevas funciones que antes no teníamos, y entre las más útiles de dplyr que vamos a ver ahorita están estas 5: select, filter, mutate, group by y summarize. Select lo que hace es seleccionar columnas específicas de un data frame, que ustedes ya lo saben hacer con el signo de pesitos, y es el ejercicio que acabamos de hacer, pero aquí lo podemos hacer simplemente con la función select. ¿Qué argumentos recibe select? El data frame, el nombre del data frame, coma, todas las columnas que quiera seleccionar. Y vean cómo dplyr me permite pasarle todas las columnas sin necesidad de crear un vector. Entonces, en nuestro caso, yo puedo venir aquí y decirle select de mi data frame trn, quiero la columna, bueno, de hecho aquí podrían volver a decir, pero ya no sé cuáles son los nombres de las columnas de mi data frame. Para eso, recuerden que vimos esta función. Y entonces ahora sí hago select de trn, quiero la columna gen y la columna effect.
que R reconoce que hay una función que se llama effect y me la quiere poner a fuerzas. Ahí está. ¿Y qué va a pasar? Pues me regresa a la columna 2 y la columna 3. Esto era una forma muy rápida de hacer el ejercicio pasado. Y estoy seleccionando la columna y es lo que hace select. Otra función útil es filter, que permite seleccionar columnas de un data frame, pero filtrarlos a través de una condición. Entonces yo puedo decir, quiero que me filtres. Bueno, ¿cuáles son los argumentos que recibe? Recibe el nombre del data frame y la condición, según una columna. Entonces quiero filtrar el data frame TRN y quiero que la columna effect la filtres y solo me des las filas en donde el factor de transcripción tenga un efecto positivo sobre el gen. ¿Cómo hago eso? Le digo, quiero que effect sea igual al signo positivo. Lo voy a poner entre comillas porque es un carácter. Y, ojo, cuando hago esto, ¿se acuerdan que el signo de igual también servía para hacer una asignación? Entonces, si yo lo pongo así, R no va a saber qué hacer. ¿Se acuerdan cuál era la forma de decirle a R que quería hacer una comparación y que quería ver si una cosa era igual a otra? Igual. Muy bien. Entonces, cuando hago esto, ¿qué me regresa? Todas las filas donde el efecto es positivo. Bien. Y ya, no tuve que lidiar con los índices. Ya con estos dos que hemos visto, ya puedo combinar filter y select. Puedo yo decirle, ok, quiero todos los que tengan efecto positivo, pero solo quiero la columna 1. Entonces quiero solo los factores de transcripción que activan. ¿Cómo hago eso? ¿Se acuerdan que en Unix podían usar un pipe y decirle, de esta instrucción, toma el resultado de esta instrucción y ahora aplícale otra función? ¿Se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, no me importa. Lo podemos hacer en R. ¿Cómo? Le voy a decir que filtre de TRN el efecto positivo. ¿Y cómo se especifica el pipe en R? Con signo de porcentaje, flechita, signo de porcentaje. Y eso hace que yo le diga a R, oye, espérate, el resultado de esto lo voy a usar en otra instrucción. Y entonces aquí le digo select de ese resultado. Ahora selecciona de TRN la columna de TF. Ok. Algo importante es que yo aquí le dije que filtre TRN por el efecto. Entonces, algo que me faltó decirle, cuando vamos a usar unos pipes, entonces lo que tenemos que hacer es siempre indicar primero el data frame al que nos estamos refiriendo. Entonces, yo quiero decirle primero, estoy trabajando con el data frame TRN y de ahí voy a empezar a filtrar. De TRN, fíltrame el efecto, la columna efecto, y quiero que solo sea positivo. Y después de eso, selecciona la columna TF. Vean que aquí ya, bueno, solo primero les demuestro que funciona, ahora sí. Y vean que aquí ya no le tuve que especificar ni en el filter ni en el select a qué data frame me estaba refiriendo. Por eso me salía error antes, porque decía, no le gustaba que especificara el data frame aquí. Entonces, si lo especificó al principio, entonces ya sabe R que tanto el filter como el select van a estar siendo aplicados sobre este data frame. Y vean lo que obtuvimos. Ahora es una sola columna, efectivamente con solo los factores de transcripción que tienen un efecto positivo sobre un gen. Y estos pipes, si yo tengo cargado la paquetería de Dipler, el paquete de Dipler, los puedo usar también con otras funciones. Y entonces imaginen que quiero, o sea, aquí me sale el mismo factor de transcripción muchas veces, todas las filas que cumplen con esa condición. Entonces yo puedo decirle, bueno, ahora quiero obtenerlo solo o sea, quiero obtener la lista de factores de transcripción que cumplen con esa condición
y esta es una función que no les he enseñado, pero puedo usar unique, y eso hace que me regrese a las ocurrencias únicas. Y entonces cuando lo hago, esta es la función que ingresé, dejé el paréntesis vacío porque R no necesito especificarle de qué, porque R ya sabe que el unique va a ser aplicado al resultado de todo lo anterior. Y entonces vean, ahora sí me regresó solo los factores de transcripción únicos en una vez cada uno que cumplen con esa condición. Y este unique lo usé para que vean que puedo usar también otras funciones. Unique no es de Dipler, es una función general de R. Y la metí a un pipe y funcionó. Bien. Ahora, ya que hice todo este filtrado, pues solo me regresó el resultado así en pantalla. ¿Qué hago si lo quiero guardar en una variable? Pues lo asigno. TFs activadores. Pues lo guardo aquí. Y ahora TFs activadores se ve así. Otra función muy útil es mutate, que esta es más útil porque una de las cosas que queremos hacer siempre en Excel es como agarrar una nueva columna y meterle una fórmula. Y quiero que esa nueva columna tenga algún cálculo, el que sea, entre dos columnas anteriores. Entonces mutate justo permite crear una nueva columna con el resultado de algo que yo quería hacer. Mi ejemplo no tiene datos numéricos, pero si fueran puros números yo podría hacer mutate la multiplicación o la suma de dos columnas. Pero para este ejemplo lo que podemos hacer es, bueno, como se usa mutate, es que recibe, igual, como no lo voy a usar en un pipe, le tengo que especificar cuál es el data frame que quiero editar, y lo siguiente que se le dice es cómo se va a llamar la columna que quiero, la nueva, igual a qué va a tener esa nueva columna. Y no sé si recuerden que esta función ya la usamos ayer, paste, que hace une cadenas. Entonces lo que yo le estoy diciendo aquí es que quiero que pegue el valor de la columna TF con el valor de la columna gen y que esos dos valores estén separados por un guión. Este sep es un argumento de la función paste, no de la función mutate. ¿Sí ven? Están anidadas. La función paste es esto, este paréntesis. De estos dos paréntesis, el último paréntesis es de mutate y el paréntesis de adentro es de paste. Son dos cosas distintas. Y entonces, ¿qué me va a dar como resultado esto? Bueno, lo voy a escribir. Mutate trn, el data frame que quiero editar. Y después, ¿cómo se llama mi nueva columna? Mi nueva columna se va a llamar new. ¿Y qué va a tener? Quiero que tenga la unión de la columna TF con la columna gen y que esto se separe con un guión. Y ahí está. Me creó una columna que se llama new y que tiene el TF guión el gen. Y me creó esa nueva columna. Les digo, si fueran valores podría yo multiplicarlos, dividirlos, meterle a una fórmula súper compleja y crear una nueva columna con ese resultado. En este caso estamos trabajando con cadenas y por eso usamos el paste. Otra función útil es group by, que agrupa todos todo el data frame de acuerdo a una columna. Por ejemplo, ¿se acuerdan que las columnas tenían niveles? ¿Se acuerdan que nuestra columna effect podía tener positivo, negativo, no sé y más menos? Entonces yo puedo, con group by lo que yo hago es decirle, quiero que me agrupes este data frame trn de acuerdo a esta columna. Se los voy a mostrar para que vean directo qué es lo que hace. Group by trn, pero lo voy a hacer con effect. Quiero que lo ordene de acuerdo a effect. ¿Y qué me dice? De entrada me dice que tengo 4 efectos posibles, que ya sabíamos porque ya habíamos visto que tenía 4 niveles esa columna. Y primero me va a regresar los negativos, luego los positivos, luego los signos de interrogación y luego los más menos. Aquí no aparece, pero si lo guardamos en una variable,
para que me crean. Si yo quiero ver la fila 1000, miren, error de principiante. Ahí están, o sea, más abajo, aquí no nos lo muestra porque nos dice, hay más filas que no te muestro, pero si nos vamos más abajo a la fila 1000, pues sí, más abajo están los que tienen más. Pero el mayor útil de group by es utilizado en combinación con la función summarize. Ajá, lo que hace summarize es, group by agrupa de acuerdo a una columna y luego summarize le aplica una función a cada uno de estos grupos. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera mis resultados de la encuesta en donde tengo en una columna masculino, femenino y yo quiero separar a mis encuestados por género y luego aplicar una operación en otra columna de acuerdo al género, yo puedo usarlo agrupando de acuerdo al género y luego con summarize decirle, ahora a esos datos hazles esto otro. Para el ejemplo, utilizando nuestro archivo de la red de regulación, lo que podemos hacer es, en esta instrucción, estamos combinando group by con summarize a través de pipes, y entonces lo que hago es le digo, bueno, de la data frame TRN, agrupa por efecto, y ese efecto quiero que me regreses, este n, paréntesis, significa que quiero que me regrese el número de ocurrencias, el número de filas de cada uno de los efectos. Entonces vamos a hacerlo. Yo voy a especificarle mi data frame, TRN, voy a agrupar por efecto y después voy a summarize en la N. Y ahí está. ¿Qué me regresó? Me dice, tomó el data frame y agrupó por efecto y entonces sucedió lo que habíamos visto arriba, ¿no? Me regresó, internamente R regresó todo el data frame ordenado por el valor del efecto. Y a este summarize N lo que hizo fue contar cada una de las filas que tienen este valor, este valor, este valor y este valor. Entonces, de esta línea lo que podemos observar es que hay más factores de transcripción que activan a factores de transcripción que reprimen. Hay 97 casos que hacen las dos y 22 no sabemos, ¿no? Y lo hicimos en una sola línea, en lugar de estar jugando con los índices y asignando nuevas variables y trabajando solo con los índices. Ahora aquí usamos summarize, pero podríamos pedirle otra cosa. Aquí en summarize podríamos poner paste y hacer alguna combinación con las cadenas. Si fueran valores numéricos, les digo, aquí podría haber una suma, una resta, lo que sea. Ya lo que ustedes quieran, la fórmula que ingresarían en Excel. Ahora, a veces, pues ya tengo aquí, ya ingresamos nuestro data frame. Por ejemplo, en el group by que acabábamos de hacer, aquí ordenamos todo por efecto y entonces ya tenemos nuestros datos como se los vamos a pasar a nuestro colaborador. Entonces lo que quiero es imprimir este data frame en un archivo que yo pueda compartir, que sería un poco lo opuesto de read table, y para esto existe la función write table con sus variantes write CSV y write CSV2, que como es lo mismo que con read table, lo que cambia son los valores por default, pero básicamente hacen lo mismo. Y una vez más pueden ver la diapositiva, pero también pueden aquí hacer signo de interrogación, write table, y aquí aparece los argumentos que recibe. Entonces recuerden, lo que le tenemos que pasar es el nombre del data frame que vamos a escribir, cómo se va a llamar el archivo, pero ojo, aquí si yo hago write.table, queremos imprimir nuestra variable trn y el archivo quiero que se llame new trn. ¿En dónde creen que lo guarde? En el directorio donde estoy parada. ¿Se acuerdan cómo veíamos en qué directorio estaba parada? Con getwd. Ajá, entonces lo más responsable sería, primero, antes de escribir lo que sea, porque si no luego terminan archivos ahí perdidos en nuestra computadora,
Veo dónde estoy, sí estoy donde quiero. Entonces ahora sí, write.table. Esta es una de las pocas funciones que no asigno a nada porque es hacia afuera y no hacia R. ¿Cómo se llama nuestro data frame? trn file igual, quiero que se llame trnnew.txt. ¿Qué otras opciones tiene? Si append significa que si ya existe un archivo que se llama trn-new, si append es igual a true, quiere decir que lo que yo le estoy diciendo que escriba, quiero que lo escriba abajo de ese archivo, que deje lo que estaba ahí intacto y lo escriba abajo. Si append es false, que es el default, entonces va a borrar lo que sea que hubiera ahí y sobreescribirlo. Entonces mucho ojo porque a veces así perdemos archivos. No me va a preguntar nada, solo lo va a sobreescribir. Quote significa que... sinceramente no me explico por qué, pero muchas veces cuando son caracteres, supongo yo que para diferenciar caracteres de números, lo que hace R aquí con quote es que todas las columnas que son de caracteres, los valores los pone entre comillas. Ahorita le vamos a dejar true para que ahorita vean a qué me refiero. Sep es justo el valor que el carácter que va a separar de una columna de la otra. Entonces por default es el espacio. Y bueno, lo mismo, ¿no? El decimal. Si quiero que me imprima los nombres de las filas, si quiero que me imprima los nombres de las columnas, por default es true. Y esos son los argumentos que les quiero explicar porque son los más útiles. Lo demás pueden ignorarlo. Pero vamos a imprimirlo así como está para que vean cómo aparece. Ahora me voy a ir a mi directorio en donde estoy a ver si efectivamente ahí se escribió. Y sí, aquí está. Para que no me crean, lo acaba de crear a las 18:22. No crean que lo tenía ahí como cositas listo para que lo vieran. Y a esto me refiero con quotes. Vean cómo como son caracteres, lo convierte en... Bueno, le pone comillas a todos los caracteres. Vean que le dijimos que sí queríamos que imprimiera las row names y los column names. Entonces aquí están los nombres de las columnas y los nombres de las filas, que en este caso son números, y me las imprimió todas también como carácter. Entonces yo ya aquí puedo ir puliendo mi archivo. No me gustó eso de las quotes, entonces le pongo quote igual a false. Y ahora quiero que el separador sea un tabulador. No. Y lo voy a cerrar para volver a abrirlo. Ya se creó a las 18:23. Y ahí está más bonito. Si me quiero deshacer de los números, pues le quito los row names. Y si somos muy... los quiero convencer de que pueden crear un archivo muy bonito. Y ahí está. Y entonces ya ustedes pueden crear el formato que quieran para intercambiar sus datos. Entonces, claro. Entonces, para nuestra práctica más increíble de la tarde, quiero que utilicen todo lo que han aprendido usando Deepler y todo lo que hemos visto antes para contestar las mismas preguntas que se hicieron ayer, pero ahora con R. Entonces ya tienen cargada ahí su red de regulación. La primera pregunta es, ¿cuántos reguladores transcripcionales tiene ese archivo? Esto está en la columna 1. ¿Cuántos elementos únicos hay en la columna 1? Porque se acuerdan que se pueden repetir. Por ejemplo, tengo el resultado para ACRR. ACRR ocupa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas. Pero en realidad es un solo valor de la columna 1. Lo que quiero es que me digan cuántos valores únicos hay en la columna 1. Ese es el problema 1. El 2 es el total de genes que son regulados. La misma pregunta, pero ahora para la columna 2. ¿Cuál es el número de genes únicos que son regulados? La tercera pregunta es, ¿cuántas interacciones hay por cada tipo de efecto? Bueno, eso ya lo hicimos. ¿No? ¿Se acuerdan? Aquí lo acabamos de responder. Aquí. Y lo respondimos con esta instrucción.
Entonces esta la voy a quitar. La interacción es TF gen, la relación columna 1 con columna 2. Queremos obtener el total de genes regulados por cada regulador. Entonces, ¿cuántos genes regula cada factor de transcripción? Eso se resume a cuántas veces aparece cada valor de la columna 1. El resultado sería ACRR 11, ADA 6, ADY 9. Bueno, conté mal, pero ¿me explico? Para cada valor de la columna 1, ¿cuántas veces aparece? Y la última pregunta es el total de reguladores por cada gen. Lo mismo, pero cada uno de estos valores de la columna 2, ¿cuántas veces aparece? ¿Sí? Y entonces ese es el ejercicio. A la primera persona que responda 2 de las preguntas se lleva el segundo. Bueno, 3 de las 4 preguntas se lleva el segundo regalo. Intento que no se me duerman. Pueden hacerlo en su libreta. No tiene que ser en la compu. Ah, pero necesitan las funciones, ¿verdad? Voy. Sí, con el que acabamos de usar. Les pongo aquí el ejemplito. Y lo único... A ver. Ahí está el ejemplo. Y lo único que no está ahí es select. Que sería el formato trn, la columna. Ahí están los problemas. Y tienen aquí todo lo que necesitan para resolverlo. ¿Alguien no entiende qué está pasando? O sea, ¿el problema queda claro? Bueno, si no, pongan su post-it rosita y podemos ir ahí a su lugar a resolverlo.
vamos a, vamos a hacerlo juntos. Entonces no se apaniquen, o sea, muchos ya se están dando cuenta de que en realidad hay varias formas de encontrar la respuesta, pero les estoy pidiendo que R se las digan. Pero de hecho, si se acuerdan, desde que vimos, ¿se acuerdan que podíamos ver la columna con pesitos, ¿no? Entonces desde aquí nos daba todo el resultado y nos decía 207 levels. Entonces, en realidad, para la respuesta 1, el número de elementos únicos en columna 1, desde aquí lo podían obtener, ¿no? O sea, hay 1000 formas de hacer las cosas en R. Ok, les voy a decir cómo lo había hecho yo. Ok, otra forma de hacerlo es haciendo un group by y entonces me regresa desde aquí groups TF, cuántos TFs tengo. Entonces, bueno, si llegaron hasta ahí está bien. No les voy a pedir así. 2, ok. Para la 2 es lo mismo, pero ahora con la columna 2. Y para la 3, TRN. Group by effect. Y después summarize. Ay. Y entonces, puse effect. Era para la columna 1, ¿cierto? Ahí está. Entonces, para la columna 1, de esta forma lo que hago es de mi data frame TRN, agrupo por TF y luego simplemente quiero obtener el total de ocurrencias de cada TF. Y entonces así obtengo el número de genes que regula cada factor de transcripción, que es un poco la pregunta 3, total de apariciones de cada elemento de la columna 1. Y para la columna 2 puedo hacer lo mismo. Y con gene. Y obtengo lo mismo. Lo puedo guardar en un elemento y luego mandarlo a imprimir en un archivo y mandárselo a mi colaborador y ser muy feliz. Muy bien. Entonces, pues con esto vamos a concluir. Seguía la una parte muy corta de gráficas, pero ya no nos va a dar tiempo, entonces creo que es un buen momento para parar. Y entonces, primero, hay varias cosas que quiero decirles. Les repartí me comentaron que a las 7 van a venir a hacer la clausura de este curso. Entonces, en estos 10 minutos les entregué una hojita blanca. Si alguien tiene alguna pregunta que sea muy específica o que no hayamos cubierto durante el curso, etcétera, pueden escribirla ahí la pregunta, escribir su mail, entregárnosla y podemos enviarles información para ver si podemos ayudarlos de alguna forma. O si quieren dejar cualquier comentario en la hojita y entregárnosla, está bien. Para términos de mi curso y de cómo puedo mejorar yo, solo en el contenido de la clase, les voy a pedir que en su post-it amarillo escriban algo que les haya gustado del curso o que crean que les haya quedado muy claro, que digan esto lo aprendí y lo voy a recordar, o algo que digan, me gustó mucho que usáramos post-its, no sé, algo que... cosas positivas. Y en el post-it rosita que escriban algo que crean que podría mejorar, ¿no? Que la letra del R fuera más grande, que a este tema se le dedicara más tiempo. Este ejemplo no me quedó claro, ¿no? Algo que sea como una crítica constructiva para que la siguiente vez que dé un curso pueda mejorarlo.
ya, si quieres, ya apágalo, ya terminamos. Gracias. Bueno, sí, bueno. ¿Se oye? Bueno, sí, bueno. Ahí está. Gracias. Bueno, mientras terminan, vamos a dar nuestros premios a nuestros ganadores. Entonces, nuestra primera ganadora, Evelina. Bravo. Tuvimos más premios de los que creía, entonces vamos a darle un premio al compañero que acabó primero, aunque era la forma menos ortodoxa. ¿Tu nombre? Eric. Nuestra tercera ganadora, sé que es Mari Carmen. Y... ¿Cómo? ¿Noé? Nuestra cuarta ganadora. Y el último ganador. Ay, ¿cuál es tu nombre? José Luis. Y pues por mi parte sería todo. Espero que hayan aprendido mucho y no me olviden pronto. Pero sí les puedo pedir si se quedan unos minutitos más. Esto que les dimos fue solo un pedacito de cursos más largos que damos. Entonces Rom les va a platicar un poco más por si para que sepan cómo este tipo de cursos, cómo los damos, cuál es la estructura. Sí, gracias. Como habrán visto, los ayudantes, los profesores, tenemos una playera que tiene estos logos. Este logo que es el ENVINET. ¿Pero qué es esto de ENVINET? ENVINET es el Nodo Nacional de Bioinformática, es parte de una red mundial. ENVINET empezó hace 30 años. Este año nuestra reunión anual es en Chile, en Viña del Mar. Estaremos allá celebrando nuestro 30 aniversario. Pero México es parte de esta red desde hace 16 años. Esta red empezó, les digo, hace 30 años como una red de países europeos. El nombre original era Red Europea de Biología Molecular. Pero después se fueron incluyendo países de otros continentes y pues el nombre dejó de representar lo que es. Entonces, pues actualmente hay casi 30 países en donde hay asociaciones, individuos que forman esta red. México es parte de esta red de ENVINET y el Nodo Nacional de Bioinformática está hosteado, tiene sede en el Centro de Ciencias Genómicas que está en Cuernavaca, Morelos. Todos los que estamos dando este taller, y el otro en el otro salón, hacemos algo allá en el Centro de Ciencias Genómicas en Cuernavaca. Los objetivos del ENVINET es proporcionar educación y entrenamiento en bioinformática, como este taller. Este taller pues, fue muy corto, fueron 8 horas, y como habrán visto fue como una embarrada. A lo mejor fue mucha información, poco tiempo, y lo que se quedó en la mente, en la cabeza, a lo mejor fue mucho menos. Pero bueno, tienen las referencias, tienen donde consultarlo y revisar, o sus notas. Otro de los objetivos es, me brinco a promover cooperación global con otras redes y comunidades. En particular nosotros, con la Sociedad Iberoamericana de Bioinformática y Software Carpentry, estamos también promoviendo unas certificaciones para profesores. Algunos de nuestros profesores están certificados en esto que se llama Software Carpentry, que son metodologías de enseñanza. Y los contenidos que se están viendo en estos cursos ya están preparados, desarrollados, y son los mismos, no hay que estarlos preparando cada taller, ya están ahí y simplemente los reproducimos. Nuestra página es esta, www.nnb.unam.mx.
Desde aquí tenemos información, tenemos acceso a la página de nuestros talleres, tenemos también un acceso a ver, le están anotando, le iba a cambiar, les iba a decir post-it rosa, si no lo han escrito, o post-it amarillo si él escribir. De hecho, esta estrategia, esta dinámica de los post-its parece muy sencilla. Para algunos, hemos recibido algunos comentarios que dicen que es muy tonta, pero viene de Carpentry, de estas metodologías, que es muy, yo la veo, es como el símbolo, los post-its. Hay gente que no dice, no entiendo, ya me atrasé, pero al poner un post-it es suficiente. Y con eso ya nosotros sabemos que alguien tiene un problema y los ayudantes van a apoyar. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es software Carpentry. Les decía, nosotros también tenemos ahí un servidor en donde descargamos bases de datos, secuencias. Esto lo hicimos desde hace 15 años cuando la red era muy lenta y para los usuarios descargar toda una secuencia era complicada. Entonces nosotros las descargábamos, las poníamos en un servidor y nuestros usuarios ya podían descargarla localmente. Ya no tenían que ir a Europa o a Japón a descargar esas secuencias. Ahorita las redes ya son más rápidas, a lo mejor ya es igual, ¿no? Pero lo seguimos haciendo desde nuestro sitio web. Este es un ejemplo del software que no desarrollamos nosotros, pero que sí compartimos. RCA Tools es una herramienta, un suite de herramientas de análisis de regulación, que fue desarrollado por un investigador belga que hace 15 años llegó al Centro de Ciencias Genómicas y empezó a desarrollarla. A partir de ese momento lo ha modificado, lo ha avanzado y nosotros tenemos un espejo de ese sitio, de esas herramientas. Hay otras en Francia, en otros países de Europa, en África creo que también tienen, y bueno, este es un ejemplo del software que se tiene. Y RegulonDB, creo que también aquí Dani o Delfino, creo que les mostraron, les platicaron, que también esta es una base de datos de regulación transcripcional, que esta sí fue desarrollada en el Centro de Ciencias Genómicas. Y nosotros pues también la estamos promoviendo y le damos el acceso. Desde ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, este es en Facebook, nos encuentran como Nodo Nacional de Bioinformática, ENVINET, y en Twitter, algunos usan Facebook, otros usan Twitter, nosotros usamos esos dos, el que quieran, ¿no? Nuestra página de cursos y de talleres se accesa desde la misma, de la principal que les dije hace rato, y desde el 2010 hemos organizado talleres con este tipo de contenidos: introducción a la bioinformática, Unix, R, ensamble de secuencias, en general. Empezamos en el 2010, no lo hemos hecho, al principio no lo hacíamos cada año porque no había un grupo de gente fija, dependíamos de estudiantes, de gente que quisiera participar en la organización, pero a partir del 2017, digamos, casi la gente que está aquí más otro tanto, ya estamos fijos. Y entonces ya cada quien tiene su actividad, su puesto, sus actividades asignadas. El comité de logística, el comité académico, el comité de administración, ya sabe cada quien qué es lo que tiene que hacer, y es por eso que en el 2017 no solo organizamos uno, sino organizamos dos. En enero, febrero organizamos talleres de bioinformática y en agosto los volvimos a repetir, del 24 al 28 de julio. Nuestra edición más reciente fue del 30 de julio al 3 de agosto. Y en particular, Eladia que anduvo por aquí también y estuvo dando clase en el otro taller, ella es la responsable del comité académico. Ella es la que normalmente propone los temas. Y en esta ocasión lo que nos propuso fue que todos los talleres giraran alrededor de R. Tuvimos de R, fue toda una semana. Pero también tuvimos otro taller que se llamó Latin American R Bioconductor Developers Workshop, en donde por un lado se invitó a gente que tuviera algún problema que quisiera resolver, y por el otro no solo eran usuarios R, sino eran programadores R, eran expertos en R que sabían programar, que sabían hacer estos módulos de Bioconductor y
hicieron equipos tratando de resolver esos problemas que se les plantearon. Entonces hubo R desde principiante hasta avanzado. Esa fue nuestra edición de hace un mes. Hemos recibido, no tenemos la capacidad para organizar eventos masivos como estos. Cada edición a lo más podemos aceptar 200, 250 personas porque en las aulas de la licenciatura en Ciencias Genómicas de Cuernavaca, que están equipadas con redes, con equipos de cómputo, con servidores, donde tenemos instalados muchos programas de análisis de bioinformática, es muy fácil ya hacer estos talleres ahí. Querer movernos a lugares así, en donde hay que instalar la instalación eléctrica, la red, más cosas, sería muy complejo. Quizá en algún momento lo vamos a hacer, eso está en nuestro to-do, en por hacer, pero ahorita lo estamos haciendo ya en la licenciatura en Ciencias Genómicas y recibimos 200, 250 personas. Normalmente recibimos más solicitudes que la capacidad que tenemos. Entonces también hay un comité académico que se encarga, un comité de evaluación que se encarga de revisar todas las solicitudes. A todos los aspirantes les pedimos que pongan unos motivos del por qué quieren asistir a esos talleres y el comité dice, esta persona sí se ve que los va a aprovechar, sí da unos buenos motivos. Hay otros que dicen, pues porque me interesa, y entonces decimos gracias, ¿no? El que sigue. Y así es como aceptamos a nuestros, no es que seamos elitistas ni exclusivos, pero no tenemos capacidad para más. Ya para terminar, esta es una gráfica de nuestros asistentes, nuestros clientes, por decir de alguna forma, principalmente son de Morelos, ya que estamos allá en Cuernavaca, y hay varios centros de investigación relacionados con el área bio, y de la Ciudad de México, que está muy cerca, pero pues también tenemos de todos los estados del país e incluso tenemos visitantes del extranjero. Hemos tenido de América Latina, Europa, Estados Unidos. Eso sería todo. Muchas gracias.